Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días para quienes nos siguen desde Latinoamérica y muy buenas tardes para quienes nos siguen desde España y el resto de Europa. Mi nombre es Alberto Rodríguez Bozar y soy miembro del capítulo joven de la ALDEC, y para mí es un honor darles la bienvenida a esta cuarta jornada del Congreso Latinoamericano de Derecho de la Construcción. El primer panel de hoy tratará sobre mejores prácticas en arbitrajes de construcción, las que debe seguir el árbitro, las que deben seguir los abogados de parte, las que deben seguir los peritos. Este panel será moderado por don Salvador Fonseca. Salvador Fonseca es socio de Fonseca, Rodríguez y Perchemillán en la Ciudad de México. En sus más de 25 años de experiencia profesional, Salvador ha sido postulante, árbitro único y presidente de tribunales arbitrales en múltiples casos internacionales y locales relacionados con la industria de la construcción, bajo las reglas de arbitraje de las instituciones de arbitraje más reconocidas. Además, Salvador es coordinador del grupo de trabajo sobre arbitraje de ALDEC, preside el comité consultivo de ICDR en México, es miembro del comité de propuestas de árbitros de ICC México y es miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Esta mañana acompañarán a Salvador los siguientes exponentes: doña Deva Villanueva Gómez, don Eric Britton y don Héctor Cubria. Doña Deva Villanueva Gómez es socia en la boutique internacional Armesto y Asociados, centrada en actuar como árbitros únicamente. Deva es vicepresidenta de la CCI e integra la lista de árbitros del CIADI, nombrada por el Reino de España. Deva lleva cerca de 20 años ligada al mundo arbitral, habiendo actuado como árbitro en más de 50 arbitrajes, tanto comerciales como de inversión, y en otros tantos como secretaria administrativa. Por su parte, don Eric Britton es socio fundador del despacho Britton e Iglesias, BRIC, con sede en Panamá. Su experiencia de 22 años de práctica profesional se han concentrado en el arbitraje, local e internacional, con gran énfasis en disputas de construcción, fungiendo como apoderado de parte y también como árbitro en múltiples procesos. Igualmente, ha participado como miembro de Dispute Boards, ha sido presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara Panameña de la Construcción y es vicepresidente de la Asociación Panameña de Derecho de la Construcción. Finalmente, don Héctor Cubria tiene más de 40 años de experiencia ofreciendo servicios de consultoría de construcción y gestión de proyectos en una variedad de campos. La experiencia del señor Cubria incluye gestión de reclamaciones y resolución de disputas, análisis y gestión de riesgos, definición y ejecución de adquisiciones, estrategia y gestión de contratos, gestión de proyectos, control de costos y cronogramas, y gestión de cronogramas. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a este panel y le doy la palabra a nuestro moderador, don Salvador Fonseca. Muchas gracias. Gracias, Alberto, y buenos días y buenas tardes a todos. Tenemos un panel de lujo. Vamos a hacer el panel de manera interactiva, bajo el formato de preguntas y respuestas. Yo les iré planteando a nuestros ponentes temas que tienen que ver con estas buenas prácticas en el arbitraje de construcción por diferentes temas, y tendremos la perspectiva de árbitro que nos las va a dar Deva, la perspectiva de postulante que la aportará Eric, y la perspectiva de perito que la aportará Héctor. Y así, empecemos. El primer tema del cual queríamos hablar es la organización del procedimiento arbitral. Y hay una serie de asuntos relacionados con la organización del procedimiento arbitral que típicamente dan de qué hablar, generan dudas sobre cuál es el mejor camino a seguir, por qué sí, por qué no, pros y contras. Y toquemos el primero de estos puntos. Conviene bifurcar el procedimiento, por ejemplo, para que se defina primero si existieron incumplimientos de alguna de las partes, y en una segunda etapa
cuantificar solo aquello que haya sido materia de un primer laudo, que se haya definido la responsabilidad por incumplimiento y después pasar a una etapa de cuantificación de daños? ¿Qué piensa? Le voy a dar primero la palabra a Eric para que nos platique qué piensa desde el punto de vista de postulante. Muchas gracias, Salvador. Y en primer lugar quiero agradecer a la organización del evento, unas felicitaciones muy importantes a ALDEC por este magnífico evento, en cabeza de su presidente, el doctor Cristian Díaz, y todo su equipo de trabajo, Silvia Trejos, por supuesto. En primer lugar, gracias. Mira, en el tema de la bifurcación, yo considero que, en primer lugar, es una herramienta absolutamente fundamental y es muy importante en el arbitraje en la medida en que se conozca su finalidad práctica y se consiga su finalidad práctica. Creo que la bifurcación, desde la perspectiva del abogado litigante, de la parte, y principalmente cuando estás en el lado de la defensa, resulta absolutamente útil, de nuevo, en la medida en que realmente el objetivo primordial de la bifurcación, que es lograr un ahorro en tiempo y costos, se consiga. Pero eso únicamente va a ser logrado siempre y cuando se cumpla con, y claro, ahora preguntas sobre la bifurcación únicamente en relación con los temas de mérito y los temas de cuantía. Sin embargo, es útil cuando tocas el tema de bifurcación en temas de jurisdicción y logras que el proceso termine. En ese caso, tiene un absoluto sentido porque logras terminar el proceso. Cuando nos referimos exclusivamente a bifurcar el proceso para atender, por un lado, lo que tiene que ver con la cuantía y los méritos, y lógicamente atendiendo a los méritos primero, creo que únicamente tendría sentido si realmente lo que se va a pretender obtener en ese caso va a ser que haya una disminución en los temas de responsabilidad. Por ejemplo, en un caso que tiene múltiples o multiplicidad de reclamos, lograr que efectivamente de 100 reclamos disminuya a menos de la mitad. Por lo tanto, la siguiente etapa de Quantum va a tener un real ahorro en tiempos porque no se van a tener que analizar tantos reclamos, por un lado, o que realmente, mejor aún, si en ese caso se determina que no hay responsabilidad. Creo que el problema, y esa parte va a ser para los árbitros, y lo que hemos visto es que cuando se plantea la bifurcación del quantum por un lado y los méritos por el otro lado, para el tribunal resulta ser un poco más complicado por la cantidad de información que posee en ese momento. Y ya la doctora Deva nos hablará sobre esa perspectiva del árbitro, pero desde la perspectiva de la parte, quiero darte una opinión diciendo, uno, es útil en la medida en que pueda terminar realmente el proceso, digamos por un knockout, si estás en la defensa, y creo que inclusive, me atrevo a decir que inclusive para efectos de el demandante, una segunda utilidad pudiese ser que se le da la oportunidad a ambas partes de llevar a cabo un enfoque. La meta principal en un proceso arbitral es lograr transmitirle a los árbitros de la manera más clara posible el caso, cada uno de los reclamos. Creo que en un caso muy complejo también valdría la pena, no solo para el demandado, sino para el demandante, principalmente la bifurcación para lograr que el árbitro o los árbitros logren realmente enfocarse en los temas específicos de cada reclamo y lograr presentar mejor tu caso y luego, en una posterior etapa, ver los temas de cuantificación de aquellos reclamos que hayan sido reconocidos. Don Héctor, ¿qué piensas desde la perspectiva de un experto que va a apoyar alguna de las partes en el arbitraje o el experto del tribunal arbitral sobre el tema de bifurcación y el trabajo que tiene que hacer el experto en relación con los dos temas? Yo comparto con Eric su opinión de que es muy importante hacer la separación, ya que sí se logran unos ahorros muy importantes en cuanto al trabajo de todo el grupo, principalmente de los expertos. Al definir cuáles son los puntos que tienen mérito, ¿sí? Es más fácil atacar estos puntos inicialmente
y no tardar tanto tiempo en la definición. No hay que agrupar todos los puntos, se aclaran los principales, y esto es como siempre se ha dicho, es como una pelea de box. Antes de la pelea de box, todo mundo habla y grita, yo voy a ganar, yo voy a hacer, pero cuando se empiezan a presentar las reclamaciones, ¿sí?, se empieza a definir el soporte que existe de cada una de las partes. Y entonces empieza uno a ver cuáles son los puntos en los que uno tiene la fuerza para seguir adelante. Y esto es lo que se va a poder llevar a cabo para la segunda etapa, que es el cálculo de los costos. ¿Y tú, Deva, qué piensas desde la perspectiva de árbitro? Yo quizá tenga que dar aquí la nota disonante o discordante con los demás, porque yo creo que si preguntas a los árbitros, el 80% te va a decir que ex ante es reacio a ordenar la bifurcación. Yo creo que los árbitros todos tenemos la sensación de que, salvo que haya un tema de jurisdicción, que es lo que decía antes, que acabe con el arbitraje prácticamente desde el inicio, el tribunal arbitral es tendente a que se vea todo de una sola vez. Y el otro 20% de los árbitros que está en contra, o sea, que es favorable a la bifurcación, es fundamentalmente anglosajón, que le encanta terminar con 6 laudos en un arbitraje de construcción. Cada vez que estamos en la CCI haciendo un escrutinio y veo que es el 5º laudo parcial en un tema de construcción, digo, no me digas más, esto lo preside un QC. No tengo ninguna duda de que solamente a los anglosajones les gusta hacer rodajas de salami de los arbitrajes de construcción, que las tienes ya de 1 milímetro de grosor, las rodajas del salami. Pero esto es en términos generales. O sea, en términos generales a los árbitros no les gusta bifurcar porque puede llevar a mayores costos y mayor tiempo. Pero el arbitraje de construcción tiene ciertas particularidades y hay ciertos aspectos que sí pueden hacer que la bifurcación sea ventajosa. Una es cuando es evidente que la cuantificación del daño depende de la decisión en cuanto al mérito, en cuanto al fondo. Y en el caso, por ejemplo, de las indemnizaciones por el retraso en la obra, por una mayor permanencia en la obra, es evidente. Hay una parte que te va a decir, me quedé en la obra 300 días más y me quedé 300 días más porque la propiedad interfirió en mi obra, no consiguió, que yo no pude avanzar en la forma en la que yo debería haber avanzado por culpa de la otra parte. Entonces, el determinar cada una de las causas que llevan al retraso y determinar quién es el culpable en cada una de esas causas, eso es un tema que en sí mismo está self-contained, ¿no? Es un compartimento estanco. Y otra cosa distinto es esas causas han impactado o no en la ruta crítica y por lo tanto han llevado a un mayor plazo, sí o no. Eso es algo que se puede ver en un momento secundario o separado del anterior. Entonces, eso es un claro caso en el que podría convenir bifurcar. Oiga, si todo depende de decisiones anteriores, tomemos primero las decisiones y luego veamos cómo impacta eso en daños. Hay otra razón buena en arbitraje de construcción para la bifurcación, y es que cuando las partes son muy particulares en arbitraje de construcción, porque las dos tienen, es un sector bastante transparente en cuanto a daño, en cuanto a cálculo. Las dos partes saben lo que cuesta esa obra. Las dos partes saben realmente cuál es un daño razonable, o al menos la horquilla, el intervalo de la razonabilidad. Si el tribunal arbitral toma una decisión en cuanto al fondo, que es lo realmente disputado, es más fácil que lleguen a un acuerdo y no haga falta llegar a la parte de la cuantificación, porque en España decimos entre pillos anda el juego. Quiere decir que las dos partes saben realmente cuál es la cantidad que es razonable y hasta dónde podrían llegar en una transacción. Y por último, el último escenario en el que yo recomendaría sin duda bifurcar es cuando se ha comenzado el arbitraje, porque una de las partes está muy enfadada durante la ejecución de la obra y no puede ni esperar a terminarla para comenzar el arbitraje. Si hay ciertos reclamos que estén
contenidos en el tiempo, hayan ocurrido durante un tiempo concreto y hayan terminado y no dependan de otras decisiones, estaría bien encontrar una fecha de cierre y decir, vamos a ver los reclamos hasta esta fecha. Y después vamos a ver los reclamos que aparezcan desde esa fecha hasta el final de la obra. Y sin duda, se lo recomendaría siempre que tengan algún reclamo por retrasos, esperen a que termine la obra. Porque al final la ruta crítica la calculas desde el final, desde el último hito. Porque tú puedes calcular rutas críticas intermedias que después desaparecen, no valen de nada, si después ha impactado de forma distinta en este camino crítico que tienes que crear por inducción retrospectiva. Y hay una forma, que es algo que se está innovando ahora, para intentar encontrar una solución intermedia sin necesidad de bifurcar, que es pedirles a los peritos, y aquí miro a Héctor, para que nos diga cuán factible lo ve, que hagan unas llamadas tablas dinámicas. No es estrictamente una tabla dinámica de Excel, pero es una hoja de cálculo donde los peritos se han puesto de acuerdo en cuáles son las, digamos, 10 hipótesis de trabajo en las que no están de acuerdo, en las que un perito dice una cosa, otro perito dice otra, e impacta directamente en el daño. Al tribunal arbitral se les da esa tabla y tiene un desplegable. Entonces, si es coste razonable de cierto input, que las partes están discutiendo cuál es el coste razonable, tienes en el desplegable, puedes elegir el valor que te da el perito A, el valor que te da el perito B, o C, el valor que meta manualmente el tribunal arbitral. Y así lo tienes con 9 o 10 grandes bloques de discusión, de forma que el tribunal arbitral va tomando las decisiones, le da un botón, hace que corra el modelo y se recalcula el daño. Es una forma, es lo que se está viendo más, evidentemente es mucho más trabajo para los peritos, están llamados necesariamente a entenderse para ponerse de acuerdo en cuáles son esas 10 hipótesis de trabajo en las que no están de acuerdo, pero es muy útil para el tribunal y muy útil a la hora de ahorrar costos. Y, estos son lo que se me ocurre en cuanto a bifurcación. ¿Qué piensas de esta última idea que puso sobre la mesa Deva? Bueno, para mí me queda claro que es mucho mejor para el tribunal, para hacer la definición correcta. Es mucho más trabajo para los expertos y esas reuniones de los expertos, si son con los abogados o sin los abogados, y pueden definirse como un costo extra y depende de cuál sea la ejecución o la interacción entre los expertos. Podría ser muy sencilla, muy fácil llegar a un punto, pero otra es que esto se siga y se siga y se siga y al final no se llega a ningún acuerdo totalmente así tan claro y tan sencillo como lo explicabas, Deva. Exacto. Si algo en mi experiencia sucede con los peritos es que son muy buenos de ponerse de acuerdo, que no están de acuerdo en nada. Necesitas, yo creo que como buena práctica, a fin de cuentas es de lo que estamos ahora platicando, como buena práctica se necesita que el tribunal sea muy preciso en las instrucciones a los peritos, en la manera en cómo quiere que colaboren en esa discusión para llegar a lograr esa tabla dinámica. Es bastante complicado, sobre todo si las posiciones son muy... Yo creo que has dado en el clavo. Creo que durante décadas los peritos han tenido manga ancha para presentar su pericia como han querido. Muchas veces te encuentras que es un diálogo de sordos. Uno dice una cosa, el otro contesta a otro, no hay forma de encontrar un punto de entendimiento. Pero todos tenemos que aprender y todos tenemos que aprender sobre todo a ser útiles y al final la utilidad se mide en cuánto le llega al tribunal y cuánto se puede aprovechar después para tomar la decisión. Entonces, cuando el tribunal dice desde el principio, y esto es una cuestión que hay que poner en la orden procesal número 1, vamos a querer tener una tabla donde los peritos se pongan de acuerdo en cuáles son exactamente los puntos de discordancia y qué impacto tienen sobre el daño final. Ya los peritos lo saben desde el principio, así que ya se acabó la manga ancha. Están llamados a entenderse sobre las disconformidades y lo saben desde el principio y no hay sorpresas. O sea que esto no es un asalto a medio del procedimiento. Si me permites, Salvador. Adelante, Héctor, tú primero. No, solo un comentario.
Esto es lo que define el perito independiente, la tercera parte. Es muy importante, ¿sí? Cuando el perito entiende cuáles son los puntos en los que cada una de las partes tiene mérito. Pero Héctor, igualmente el perito de parte, no hay nada peor que un perito en el que no puedes confiar. Pues una parte se habrá gastado igual $1 millón en un perito que no es confiable y que el tribunal arbitral lo ve desde el principio. Eso sí que es una pérdida de dinero. Esa es la otra parte. Sí. Sin ese involucramiento del tribunal, esas reuniones de peritos en muchas de las ocasiones están destinadas a fracasar. Sí se necesita ese involucramiento temprano, que el árbitro entienda de qué se trata y que les ponga los cánones a los peritos. Otro aspecto que les quería mencionar, a ver qué opinaban, y que tiene que ver también con el rol del árbitro, es si va a haber un laudo parcial o una decisión parcial en este proceso de bifurcación que decida sobre responsabilidad. Si no decide de manera completa y tajante los temas de responsabilidad y deja abierta la puerta para que después se pueda revisar algunos de los temas que realmente tendrían que ver con la definición del incumplimiento, quién incumplió y quién no, si eso queda abierto a una posterior etapa, realmente el bifurcar viene a darle sencillamente otra vuelta de nuevo a los mismos temas que habían sido debatidos. Yo ya he estado en casos así y sencillamente creo que coincido con Deba en el sentido de que como árbitro tienes una reticencia a decidir temas cuando no tienes planteado todo el asunto todavía y que preferirías esperar a tener toda la prueba, toda la presentación de las partes para decidir. Y si vas a resolver sobre responsabilidad, pero de manera incompleta, dejando puntos abiertos, no convenía bifurcar. Salvador, si me permites, nada más para agregar, yo creo que ya está muy claro, incluso en estudios que se han visto, la bifurcación en sí, realmente, salvo que suspenda el proceso de alguna medida o lo acorte mucho producto de su resultado, no es eficiente para efectos de costos y tiempo, que fue como originalmente se planteó o como se nos ha querido vender la idea. Yo creo que muchas de las razones que originan la presentación de estos temas, principalmente por la defensa, pero quizás más en temas de jurisdicción, tiene bifurcación, solicitando la bifurcación del caso por temas de jurisdicción, es más como una estrategia de defensa buscando temas dilatorios muchas veces, y eso lo vemos mucho. Y claro, el planteamiento de la utilidad de la bifurcación tiene que hacerse de manera objetiva, sacando de lado aquellos elementos de maldad procesal que es necesito alargar este proceso. Pero si analizamos la bifurcación estrictamente desde la perspectiva de la utilidad real, creo que salvo que el caso termine necesariamente porque la parte está convencida que va a terminar, no tendría ningún sentido. Y el otro es, y ahí sí, únicamente en relación con división del caso en daños y méritos, es si realmente es un caso tan complejo que, y ahí hablo por las partes específicamente, quieren que los árbitros se enfoquen en cada uno de los puntos, y eso creo que también podría ayudar. De resto, la bifurcación realmente, ahí sí creo que estamos coincidiendo, no tiene mayores utilidades. Perfecto. Oigan, otro tema con relación a la organización del procedimiento arbitral. La secuencia de los memoriales. Si son preferibles para un arbitraje de construcción, donde típicamente tienes demandas y reconvenciones. Si son preferibles los memoriales simultáneos o los sucesivos. ¿Qué piensan sobre eso? Si quieres, Eric, ya que estás tomando la palabra, síguele y de ahí vamos escuchando a los demás. Gracias, Salvador. Mira, yo creo que el punto de partida para la decisión de si los memoriales deben ser simultáneos o deben ser sucesivos es un aspecto de estricta razonabilidad y equidad. Es decir, si estamos en la etapa inicial del proceso en la cual estás presentando memoriales de demandas, réplicas, dúplicas,
en ese momento lo que las partes tienen que hacer, y sea de demanda principal o reconvención, lo que las partes están haciendo es contradiciendo las posturas de la parte contraria. Yo creo que ahí tiene todo el sentido del mundo, y me refiero a la etapa previa o antes de, perdón, antes de la audiencia principal, que haya efectivamente la presentación de memoriales de manera sucesiva, una después de la otra. Después de la audiencia, después de que ya está la mesa servida, creo yo que la presentación de memoriales sucesivos crearía innecesariamente un desbalance, un desequilibrio en las partes, porque le daría oportunidad quizá a una para que conozca la opinión de la otra antes y presente argumentos de defensa cuando ya está todo puesto sobre la mesa. Yo creo que, en resumen, pensaría yo que después de la audiencia, los memoriales deberían ser presentados de manera simultánea. Quizá antes de la audiencia, los memoriales iniciales sí presentados de manera sucesiva. Igual, Héctor, sobre la perspectiva del perito, si vas a tener que, digamos, trabajar en un caso en donde tienes las demandas del contratista y la reconvención del dueño, tú como perito, ¿qué preferirías en cuanto a la presentación de tus dictámenes expertos? ¿Que fueran presentados las demandas juntas, es decir, la demanda principal y la demanda reconvencional, y después las contestaciones a esas de manera simultánea y después las réplicas y las dúplicas, o que se armara un calendario de entregas sucesivas? Yo creo que es muy importante que se entreguen al mismo tiempo, ¿sí? Uno que yo hago mi reporte y recibo la contrapropuesta del árbitro de la otra parte, y entiendo lo que está viendo de mis reclamos, ¿sí? Y yo puedo afinar mi definición del reclamo y mi explicación de acuerdo a lo que ellos están contrarios a mi reporte original. Una vez que llegamos a la audiencia, yo creo que ahí debemos quedar y entonces ser todo simultáneo. Y Deva, ¿qué piensas como árbitro? Pues yo voy contracorriente, está claro, en este panel, porque yo creo que tiene todo, en el escenario típico que tenemos en un arbitraje de construcción, en el que la demandante es la contratista y la demandada es la propiedad, y la obra se ha entregado tarde y la propiedad pretende aplicar penalidades por el retraso en la entrega, y eso es esencialmente la demanda reconvencional, eso es lo que nos encontramos todos los días. Están muy, muy ligadas entre sí, si la demanda y la reconvención. La demandante te está diciendo, tengo derecho a mayor plazo. La demandada te está diciendo, no tienes derecho a mayor plazo y encima te voy a cobrar penalidades. Es imposible eso verlo de forma sucesiva, hay que verlo de forma simultánea, porque si no, cuando llegas a la contestación a la reconvención, te va a decir la demandada que la mitad del escrito es réplica a la demanda en vez de contestación a la reconvención, y que por lo tanto quiere tener un término de dúplica. Y los otros van a decir, no, no es verdad, es que esto está muy unido, ¿cómo voy a hacer? Esto no se puede separar, y ya tenemos el lío montado. Sin embargo, si lo hacemos simultáneo, en muy poco tiempo se puede dar trámite a 3 rondas simultáneas, con muy poco coste de tiempo, y todos felices porque han hablado más veces que en su discurso de boda. Así que todos felices. Entonces yo creo que eso tiene todo el sentido. Cuando no hay reconvención ya es otra historia, ya no tengo tan claro que se pueda hacer de forma simultánea, pero con reconvención, que es lo que nos encontramos en el 75% de los casos, tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, es un tema interesante porque lo sigue uno viendo en la mayoría de los casos que se presentan esta discusión para armar el calendario procesal. Y a veces tiene que ver la posición que mencionaba Eric, de que podría haber cierta lógica para la entrega sucesiva de memoriales. También puede haber algún deseo de la parte demandante de tener una doble oportunidad, porque el calendario, si se arma de manera sucesiva, termina teniendo esas etapas que se generan por lo que decía Deva, de que no solamente tienes demanda, contestación, réplica y dúplica, sino que tendrías que tener como una etapa doble, como un carril doble para cada una de las demandas, la demanda principal y la demanda reconvencional. Cada una tendría que tener su doble carril de memoriales sucesivos, y se hace muy complicado, pero también más largo y engorroso el procedimiento.
Oigan, otro tema. Cambiemos, vamos a ver cómo vamos de tiempo, cambiemos ahora de la organización del procedimiento arbitral al tema de carga de la prueba, que es un tema que a mí me parece fascinante en materia de arbitraje de construcción, y la metodología para acreditar los daños por retrasos, pérdida de productividad, aceleración, que son típicamente demandas del contratista en contra de la propiedad o del dueño. Las preguntas aquí es, ¿existe ya de saque, de entrada, ciertos elementos de esa demanda que tengan que ser probados por cada una de las partes? Y voy a hilar otra pregunta con esto. ¿Qué documentación debe ser presentada para que pueda considerarse probada este tipo de reclamaciones? ¿Y quién debe aportarla? Es decir, ¿cuál es la materia prima, la base necesaria de estas reclamaciones por retraso, pérdida de productividad, aceleración? Le damos la palabra, si quieren, ahora primero a Héctor, a ver qué piensa, después a Eric y terminamos con Deva, que es, a fin de cuentas, el rol del árbitro. Tenemos que escucharla al último. Bueno, yo creo que definitivamente la documentación principal y la que debemos usar siempre es la documentación del proyecto, ¿sí? En base al contrato y en base a la documentación del proyecto, ya sean reuniones mensuales, reportes mensuales, el mismo contrato, el programa de obra, que es muy importante, y sobre todo que sean documentos que han sido presentados y que se han sido aprobados por las dos partes. Definitivamente esa es la parte documental más importante para poder soportar tu reclamo. Por ejemplo, en materia del programa, Héctor, ¿qué pasa si el programa base tiene problemas, tiene defectos? Si la programación sucesiva, actualizaciones al programa que se hicieron durante la obra, tampoco es la mejor. ¿Qué pasa si no tienen ni siquiera programa base? ¿O qué pasa si el programa base tenía una ruta crítica que a la hora de analizarla resulta que no era correcta? ¿Qué haces con eso? Eso ahí no podemos hacer un análisis de retrasos con esa documentación. Habría que tratar de recrear lo que sucedió, ¿sí? Con los reportes de obra, por ejemplo, ¿sí? Tratar de armar lo que sucedió con los reportes de obra. Me ha tocado ver que hay un pseudo programa de obra y quieren que se haga un análisis de retraso con ese as-plan, vamos a decir, el planeado. Y resulta que las actualizaciones que se contienen durante el proyecto no han sido nunca autorizadas, nunca han sido aprobadas, o son totalmente diferentes unas de otras. Inclusive me ha tocado que ni siquiera la nomenclatura del programa es el mismo. Entonces hay que regresarse a la documentación del proyecto. ¿Qué piensas, estimado Eric, sobre este tema de carga de la prueba? ¿A quién le toca qué? Sí, mira, yo creo que el principio fundamental o el principio rector sigue siendo la carga de la prueba está en el actor, ¿no? El principio fundamental de este onus probandi incumbit actoria. Yo creo que la carga de la prueba radica allí. Ahora, creo que cada vez más, y además hace mucho sentido por varias cosas que voy a mencionar, que en arbitraje de construcción el tema de la carga dinámica de la prueba, es decir, que la prueba pueda y deba ser aportada por aquella parte que tiene más o mejor acceso a la prueba, igualmente juega un rol fundamental. Juega un rol fundamental y pongamos un ejemplo. Fíjate, si nos vamos inclusive a los contratos FIDIC, versión, digamos, el libro rojo del 99, la cláusula 20.1, tiene una condición o un requisito que ha sido objeto de discusión en temas de arbitraje de construcción muy interesante y guarda relación con la obligación del contratista de mantener los registros contemporáneos. Y esa obligación que en algún momento la jurisprudencia llegó al punto de decir que el contratista perdía el derecho a reclamar inclusive si no mantenía adecuadamente los registros contemporáneos. Eso fue evolucionando y transformando hasta decir, bueno, no pierdes el derecho, pero sí tienes esa obligación y mantienes la obligación. Entonces, es un claro ejemplo en la industria en donde los mismos contratos, por vía de contrato, y la práctica así lo ha llevado, es
quien está en mejor condición muchas veces es el contratista o el subcontratista de proveer la información, y creo que tiene la obligación de hacerlo a petición de la parte actora o de ella misma o del tribunal. Entonces, digamos que de nuevo creo que hay una obligación de aquella parte que esté en mejor condición si es que el actor no mantiene o tiene la prueba. Luego cuando te refieres a los temas de las metodologías, Salvador, yo te diría, si estamos, por ejemplo, ante un caso de pérdida de productividad, yo creo que hay metodologías que sin duda resultan ser más eficientes que otras. ¿Quién impone la metodología o quién determina qué metodología se utiliza? Yo me inclinaría por decir que cada parte tiene su propio derecho a elegir qué metodología considera más apropiada. Sin duda alguna, creo que el tribunal puede ser de gran ayuda en caso de que considere, y si el tema se toca, porque muchas veces no es un tema que sale en discusión la metodología que se va a emplear, simplemente se piden los reportes, se hacen los distintos cuestionarios a absolverse, muchas veces muy generales, y no necesariamente la metodología forma parte de las guías que se dan, y es lo que hablamos anticipadamente, y coincido que si el tribunal de manera temprana logra sugerir, porque creo que el tribunal puede y debe sugerir, sobre todo en aquellos casos en donde ambas partes no están de acuerdo en qué metodología emplear. No estaría muy de acuerdo en que el tribunal imponga una metodología frente a una falta de acuerdo de las partes o los peritos a qué metodología utilizar. Me parecería algo invasivo, pero sí creo que una buena gestión del tribunal por lograr que se emplee una metodología unificada facilitaría las cosas, pero por ejemplo, te decía, si estamos en una pérdida de productividad y reconocemos que la metodología de la milla recorrida es la metodología más eficiente para demostrarlo, pero una de las partes considera que no puede porque no tiene la información para el establecimiento de un segmento que fue durante el cual sí lo hizo bien y tuvo la productividad esperada, va a ser complicado que se le exija a esa parte que lo haga de esa manera. Y a lo mejor la parte va a querer hacerlo por metodología de costo total o comparación del cronograma de obra, de cómo debió ser y cómo terminó siendo. Entonces, de nuevo, creo que no debe haber una imposición por parte del tribunal. Sí creo que debe haber unas guías y creo que debe prevalecer la posibilidad de que las partes sean las que determinen cuál metodología emplear. Creo que estabas dando en el clavo, y Héctor ahorita nos quería hacer algún comentario sobre este tema de cuando los documentos con los que se tiene, las evidencias contemporáneas del proyecto, no son las apropiadas para aplicar una metodología ideal para responder a la pregunta de quién tuvo la culpa del retraso o cuál fue el grado de pérdida de productividad que se tuvo en determinadas actividades. ¿A quién se le debe imputar esa falta? Es decir, si el tribunal no va a tener la mejor metodología o la metodología más confiable para poder discernir y se va a tener que utilizar una metodología alternativa menos confiable, es decir, tú hablabas, por ejemplo, de en vez de milla medida ir por costo total, pues a mí me parece que ningún árbitro va a preferir resolver un caso basado en una metodología de costo total. Preferirías tener una milla medida bien hecha, una metodología bien aplicada para poder decidir si hubo pérdida de productividad y en qué medida la hubo. Pero si eso no se puede hacer porque no están los registros o porque no se tuvo, por ejemplo, acceso a los documentos que te aprueben o que el perito realmente puede usar para decir este es el plan y este es el real, ¿a quién se le debe imputar esa falta? Yo creo que el riesgo, Salvador, yo creo que el riesgo debe asumirlo la parte que tiene la obligación de probar. Quien reclama tiene finalmente la obligación de probar y va a tener que recibir o asumir el riesgo de eso. No vería otra fórmula. Claro está, acudiría directamente a lo que implica o lo que indica el acuerdo de las partes y creo que, y de nuevo, hemos estado en casos en donde ha surgido este tema, este análisis de esta cláusula que obliga a una de las partes, de forma que
¿qué pasa cuando lo requiere la otra parte para aprobar, pero no lo tiene el contratista, que el contrato lo obliga a tenerlo? Allí puede darse una situación en donde creo que entraría el tribunal a hacer una definición. No creo que haya una sola postura al respecto, porque dependerá mucho de por qué es que no está disponible, o si es que hay alguna otra metodología que permite llegar a la misma conclusión. Creo que ya va a haber un tema de análisis o balance o ejercicio decisorio de parte del tribunal en ese caso. Héctor, ¿tú querías hacer alguna precisión, algún comentario? Sí, parte de lo que tú comentas, Salvador. Al final de cuentas, yo creo que la metodología nos la va a dar inicialmente la documentación con la que se cuenta, la información del contrato, del proyecto, ¿sí? Y cómo se llevó. Por ejemplo, es también posible, y aquí para comentarle a Eric, que aunque yo sea el responsable de tener esta información, a lo mejor no la puedo hacer porque suponemos que no puedo encontrar un lapso de tiempo en el que logré hacer mi trabajo para poder utilizar la milla medida, que te requiere que sea un lapso de tiempo más o menos representativo para que puedas definir cuál fue tu producción durante ese tiempo que no tuviste ningún problema. A lo mejor fue tanto y tan seguido el problema, me ha tocado proyectos en los que no se puede llegar a obtener un lapso de tiempo lo suficientemente como para representar la milla medida. Entonces volvemos a lo mismo. La documentación de contrato es la primera. Ya si no se puede, el experto podría decir, mira, teniendo esta, si hay una definición, se encuentra un tipo de documentación para hacer uno u otro forma de estudio. A lo mejor en ese caso el árbitro podría decir, nos parece más interesante esta o nos parece más interesante aquella. No sé, Deva, ¿qué es lo que tú opines? Vamos con Deva sobre qué debe hacer el árbitro en situaciones así. Si debe dar instrucciones a partes o no, en qué sentido. En temas de obras nos encontramos a menudo con que la prueba no es idónea porque falta mucha prueba documental. Tenemos mucha testifical y muy poca documental. Y yo creo que el tribunal, quizá en temas de retrasos y de aceleraciones, no es tan radical este escenario como en trabajos adicionales. En trabajos adicionales es típico decir, ¿y usted por qué hizo 80 metros aquí más de zanja? No, porque me lo dijo la propiedad. Pero hizo una orden de cambio, firmaron una orden de cambio y pasó por todo el procedimiento de autorización. No, me lo dijo verbalmente. ¿Ha habido una orden o no ha habido una orden de alteración del alcance del trabajo? Pues yo creo que ahí el tribunal arbitral tiene que tener cierta sensibilidad con lo que implica estar en una obra. Y estar en una obra es estar con la sensación de tener la guadaña prácticamente sobre tu cabeza. El contratista ha movilizado todos los recursos, cada día que tiene la obra abierta es un coste enorme y está, pues como diríamos en España, agarrado por los... Todo el mundo se entiende por dónde está agarrado. Entonces, tiene una situación complicada, no está uno para decir, no, pero esto me tiene que constar por escrito, no, esto tiene que pasar por un sitio y por el otro. No digo con esto que toda la prueba tenga que hacerse a través de testifical, pero sí creo que el tribunal arbitral tiene que tener cierta sensibilidad y pensar que la prueba del daño no va a ser perfecta como la podemos tener en un contrato de compraventa. Esto es obra y esto es una lucha todos los días y es la selva. Y en la selva, pues a veces las formas se pierden primando el que sea práctico y se vaya avanzando. Dicho eso, la carga de la prueba la tiene fundamentalmente el contratista. Estamos donde estamos. La posición de la propiedad es mucho más defensiva y más cómoda, porque la propiedad debe decir, en tal fecha se firmó el certificado de aceptación total, yo de aquí no me muevo y eres tú, contratista, el que tiene que demostrar todo lo demás. Entonces yo le aconsejaría a los contratistas que fueran un poco más explícitos quizá en la bitácora de obra, que si hay temas, porque yo no veo que haya tanta reticencia que por escrito se ponga realmente lo que opina cada uno, con tal de que uno ejecute el trabajo. Pero en esas bitácoras se puede ir recogiendo
o en las reuniones de obra se pueden recoger en estas actas de las reuniones de obra la posición del contratista de forma más explícita. Cuando firma y acepta el pago por algo que cree que es insuficiente y que no cubre totalmente el coste, que acepte el pago bajo protesta y que lo haga de forma consistente, porque a veces en un arbitraje encuentras que el 80% de los pagos se ha pagado bajo protesta y hay un 20% que no se ha protestado. ¿Y por qué no ha protestado ese 20%? ¿Estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo? Entonces, para facilitar la vida posterior que va a tener este pleito en arbitraje, convendría que el contratista, que sabemos que está agarrado por donde está agarrado, pero que al menos vaya reflejando su postura en la documentación que existe en la obra. Muy bien. Y en cuanto a utilizar... No, ¿lo dejo ahí? No, te faltaba un No. ¿Qué vas a referir? No, digo, cada vez los arbitrajes se sofistican más y los peritos se sofistican más también, y nos encontramos de encontrar antes que la pérdida de productividad te presentaban la milla medida y de ahí no se movían. Ahora te encuentras a peritos especializados en pérdida de productividad que son gurúes. Gurú de la pérdida de productividad, se dedican a esto. Son unos profesores de universidad, de a saber dónde, que te dicen que tienen en sus espaldas 200 obras y que han creado unas curvas y unos modelos dinámicos donde tú le das 4 inputs sobre tu obra y te dice ya que te deben 5 millones por pérdida de productividad. Y es un acto de fe que tú tienes que hacer de por qué esas curvas se parecen o no se parecen a la obra. Y yo creo, si tuviera que hacer así una estimación, yo diría que los tribunales arbitrales se sienten más confortables, más a gusto, utilizando una medición de la pérdida de productividad de la obra, con datos de la obra, no creada a través de datos exógenos que no sabes muy bien cuán comparables son con los que tú tienes. Esa es mi sensación. Claro, es típico que se utiliza el método más confiable, que sería el milla medida específica para el proyecto, y los otros son de respaldo, para decirle al árbitro, mira, ya te hice el análisis de milla medida, pero todos estos estándares de la industria apuntan a donde mismo, para que tengas confianza. Pero si te ponen nada más los estándares de la industria y no te hacen un análisis específico, te dejan pensando que salió como el conejito del sombrero. ¿Y de qué industria? Porque igual esas 200 obras han sido todos en la India. Claro. O aplicando a saber qué estándares de la industria. Te crea cierta inseguridad. Los gurúes crean inseguridades, ¿no? Son caros y no dejan especialmente satisfechos al tribunal arbitral. Oigan, nos quedan 10 minutos y tenemos algunas preguntas del público muy interesantes. Teníamos algunos otros temas que nos hubiera gustado abordar, que les vamos a tratar de que por lo menos abordemos 2, y les pido a los 3 que hagamos comentarios concretos para poder tratar estos temas pendientes en este tiempo que tenemos. Uno de ellos es el tema de testigos de hecho que a su vez son funcionarios técnicos o del área técnica de una de las partes. Es decir, se presentan ya sea como testigos típicamente de hechos, pero a la vez son verdaderos expertos en el campo del que se trata. Digamos, si van a hablar de un tema de administración de proyectos, saben de administración de proyectos, saben de programación, saben de temas de retrasos y de medir la productividad, por ejemplo. O si se trata de un tema de estructuras, pues son ingenieros estructuristas, saben de eso, saben de obra civil. ¿Cómo manejar esta figura que están haciendo una especie de double hatting estos testigos? Porque van como testigos, pero opinan como expertos. ¿Qué hacer con esto? Empecemos si quieren con Eric. ¿Te gustan usarlos como abogado? ¿No? ¿Cómo lo haces? Y después, si quieres, empezamos con Héctor y con Deo. Gracias, Salvador. Mira, sin duda alguna, son una herramienta esencial. Yo diría que son de las piezas de prueba más fundamentales en los procesos arbitrales. Y la razón es obvia. Son quienes han vivido, son quienes han sufrido, son quienes han padecido las demoras o han padecido lo que sea que esté en reclamo, defectos en la construcción, indistintamente de lo que está ocurriendo. Y son los que pueden, con el mejor criterio, en mi opinión,
brindarle al tribunal no únicamente la experiencia técnica, sino la experiencia técnica aplicada al caso concreto de lo que ocurrió. Y yo creo que es muy útil. Como abogado de parte, nosotros no dejamos que una persona que participó en la obra no venga y ofrezca su opinión al respecto. Y yo creo que el tribunal siempre está en capacidad de mitigar el riesgo que existe alrededor de esto. Y lógicamente el riesgo es que tengas a una persona que por ser empleado de la parte que le está contratando, haber trabajado para ella, quiera hasta cierto punto favorecer. Yo creo que ese riesgo se mitiga con un análisis y un buen interrogatorio tanto de la contraparte como del tribunal arbitral. Pero sin duda quiero destacar que es pieza fundamental en el acervo probatorio de ambas partes. Héctor, ¿qué opinión te merece la intervención de este tipo de testigos versus el trabajo que hace el perito que sí se aporta como tal en el proceso? Yo creo que para nosotros es también muy importante este tipo de personas que participaron en el proyecto y que conocen la parte técnica. La parte técnica y lo sucedido en el proyecto. Para nosotros es una parte muy importante porque nos aclaran muchos puntos y nos permiten hacer nuestro reporte, ¿sí?, con mayor claridad. Como una fuente de información informal. Totalmente. Para el tribunal igual es fundamental, y me atrevería a ir un paso más. Si tienes a la persona clave, al gerente del proyecto por parte de la contratista como testigo, y no tienes a una persona de rango similar de la parte de la propiedad, huele mal, el arbitraje huele mal. O sea, que causa, yo creo que es que la existencia de estas testificales llega al subconsciente del tribunal, o sea, que puede hacer que favorezca más o que tenga una actitud más partidaria de creerse ese relato cuando no ha oído el contrarrelato, y no lo ha oído porque la otra parte no lo ha ofrecido. Entonces da la sensación de que tienen algo que ocultar. Y estos testigos técnicos son fundamentales para entender qué ha ocurrido realmente en la obra. Porque muchas veces, como árbitro, llevas una demanda que son 140 reclamos. 140 reclamos que se pleitean como mini arbitrajes. O sea, de cada uno, el sustrato fáctico llega hasta darte náuseas. O sea, es que ves el mínimo detalle de cada reclamo. Pero nadie te da una cronología suficientemente amplia como para entender cómo juega cada reclamo. Son realmente mini arbitrajes. ¿Qué pasó globalmente con la obra? Al final, los laudos son historias, son cuentos. Tú quieres contar una historia y quieres saber al final quién se casa con quién. Pero tienes que contar una historia. Y es muy difícil contar una historia cuando lo que te han contado es 140 mini relatos. Y de alguna forma todos tienen que ver con un relato más grande, pero el relato más grande nadie te lo contó. Entonces, estos testigos son fundamentales porque aunque le estén preguntando algo sobre una cosa específica, pues yo digo, pero ¿y dónde estaba la obra en general? Ya habíamos llegado, ya habíamos cruzado el río, ya se estaba haciendo el puente, ya llegamos, y esos retrasos que habíamos visto antes ya ocurrían entonces, ocurrieron después. Empiezas a armar el puzzle para después poder contar la historia. Y eso te lo dan estos testigos. Así que son fundamentales. Muy bien. Miren, vamos a pasar a algunas de las preguntas. Quizás alcancemos a responder una o dos, aunque queda el registro de todas y me atrevo a comprometer aquí a Deva, a Eric y a Héctor de que vamos a responderlas todas, aunque sea posteriormente vía correos. Entonces, miren, tenemos una pregunta aquí del público respecto a cómo manejar el hot tubbing de peritos en una audiencia. Esta está repetida un par de veces, entonces, por favor. Yo dejaría, si le parece bien, Deva, por ejemplo, ¿qué opinas desde el punto de vista del árbitro? ¿Qué se debe hacer para que funcione bien un hot tubbing? Bueno, lo ideal es hacer las tablas dinámicas que te ahorran el careo de peritos, porque ya lo tienes puesto en una Excel. Pero si quieres hacer bueno, al menos en España se llama careo de peritos, no sé cómo se llama en otras jurisdicciones. Rotación,
Yo los únicos que he visto que funcionen realmente bien son los que están dirigidos por el tribunal arbitral. Las partes han presentado las preguntas que quieren hacer al tribunal arbitral, el tribunal arbitral ha añadido preguntas propias, ha filtrado las que no le han parecido relevantes y las presenta el tribunal arbitral. Es impresionante cómo aumenta la capacidad de colaboración de un perito. Héctor, no tengo absolutamente nada contra ti, pero cuando la pregunta viene del tribunal arbitral, de pronto la respuesta es mucho más directa, mucho más clara, no sé muy bien, se establece ahí una vía de comunicación muy buena. Sin embargo, el que venga de las partes deriva en agresividad muy rápido y en una actitud muy a la defensiva de los peritos, entonces no colaboran nada. Por lo tanto, yo siempre recomendaría que se encaminara siempre las preguntas, se encauzaran a través del tribunal arbitral. Perfecto. Una pregunta. Un comentario nada más, perdóname. En Estados Unidos le llaman testigo experto concurrente. Una pregunta para Héctor. Esta la hace Humberto Sainz de El Salvador. ¿Qué es un lapso representativo al utilizar la metodología de la milla medida? Porque tú mencionaste que se necesita tener un lapso representativo, pero ¿qué sería? ¿Cómo lo defines? ¿Qué es un lapso representativo para preparar un dictamen de milla medida? Es un tiempo representativo del trabajo que se estaba ejecutando, que te dé la suficiente certeza de que te puede llegar. No es muy pequeño, que no te alcanza a dar el aprendizaje de cómo se llevó, ¿sí? Y si no te queda que la producción de esa primera parte era muy baja en comparación con lo que después se podría haber llegado a tener. Entonces, poder tener una representación que te dé todo el camino de la curva de aprendizaje, ¿sí? No te podría yo decir si son 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, dependiendo del trabajo. Pero que te dé la capacidad de observar ese movimiento, de llegar al punto que sería el óptimo de producción. Creo que la respuesta, Humberto, es contrata a un perito, Humberto, que dé su opinión sobre si es representativo o no, que esto no es materia para abogados. Además sería caso por caso, ¿no? No todos los proyectos el mismo periodo va a ser representativo. No. Tendrás que hacer tu propio, como parte de tu análisis de milla medida, tendrás que definir por qué es representativo tal o cual periodo. Sí, ¿qué tipo de tarea es la que estás ejecutando? Una pregunta para Eric y con esa terminamos. Había varias, pero estoy tratando de solucionar la más, digamos, apropiada. Mira, hay una pregunta de Alfonso Botega que dice, ¿cómo debe resolver el tribunal arbitral la tacha de testigos cuando estos son funcionarios de una de las partes? Que tiene que ver con la pregunta que hicimos de este tipo de testigos que mencionaba son muy útiles en un caso de construcción. La tacha de testigos. Bueno, es decir, si hay una objeción a que un testigo participe y la razón de la tacha tiene que ver con su función, con su relación con la entidad, yo creo que esa no es una tacha razonable. Es decir, yo creo que hay que escuchar a la parte o al testigo. No creo que es el fundamento un fundamento. Yo creo que todo testigo puede aportar. No veo un escenario en el cual, por el simple hecho de que forma parte de la empresa o de la entidad que es parte, debe ser rechazado. Otra cosa sería las preguntas específicas que se le elaboren o alguna relación muy puntual, pero no, en principio la respuesta es, eso no es un fundamento para tachar a un perito y creo que hay que escucharlo y creo que se convierte en un tema exclusivamente de valoración del testimonio. Exacto. Sí. En arbitraje, sencillamente, la prueba no es un tema de admisibilidad, sencillamente es un tema de valoración. Así es. Qué tan independiente o qué tan parcial o qué tan fiable es su testimonio. Bueno, pues con eso terminamos. Les agradezco de verdad a Deva, a Héctor, a Eric, sus valiosas participaciones. Este tema da para mucho. Abordamos solamente una pizca de los temas que tocan estas buenas prácticas en el arbitraje de construcción. Y bueno, pues los invito a seguir en el programa. Tenemos otra conferencia siguiendo a la nuestra. Les agradecemos su atención el día de hoy. Gracias a todos. Saludos. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós. Un placer.